Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana, hoy 13 de octubre del 2021, para tratar un nuevo tema, como lo hacemos cada semana, siempre pensando en la coyuntura nacional, la coyuntura regional, y todo lo que esto representa para ustedes, para la población que nos sigue a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube en USMP TV. Hoy vamos a trabajar el tema crisis e incertidumbre en 100 días de gobierno. ¿Cómo superarlo? Vamos a descifrar la respuesta justamente en el webinar de hoy. Soy Eric Lazarte, al lado de Lorena Nova. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados el día de hoy y también a nuestros espectadores que nos siguen en las diversas redes de nuestra universidad. Si bien es cierto, durante los días anteriores, previos, ¿no?, por cumplir los 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, se han originado diversos movimientos dentro del premierato. Sin embargo, esto ha agudizado desde que inició su gobierno Pedro Castillo, se generaron diversos temores con respecto a las inversiones, al comportamiento de la economía y también el comportamiento social. Recordemos solamente algunos primeros puntos de los ejes que había planteado Perú Libre, ¿no?, a los 100 primeros días de gobierno. Y uno de los ejes principales estaba enfocado en el tema de la parte sanitaria, donde Perú Libre, siendo gobierno, incorporaría cerca de 5.000 equipos de salud de familia para llegar a barrios y casas. El otro eje era trabajar sobre el empleo y la economía, ¿no?, y que se iba a dar un enfoque de economía mixta. El otro punto en el cual hemos podido observar que el presidente Pedro Castillo le está tomando bastante interés es el inicio de la segunda reforma agraria, de la cual él se ha pronunciado más al respecto, ¿no?, y que evidentemente era concertar con los gobiernos regionales y las municipalidades, ¿no?, revisar este acaparamiento y monopolio de tierras. El cuarto punto, ¿no?, lo denominó aporte justo de empresas con sobreganancias. Y esto era una propuesta respecto a un nuevo impuesto a las sobreganancias, producto de un diálogo nacional descentralizado. El quinto punto también es un tema que a todos nos concierne y que se ha visto en estos días de gobierno, el alza respecto a lo que se denomina gas para todos. A pesar de haber ingresado al Fondo de Estabilización, ¿no?, igual se ha producido un incremento, y la tarea que había dejado pendiente Guido Bellido, ex premier, era justamente el tema de la renegociación del gasoducto o del gas de Camisea, ¿no? Pero en este caso, en la ruta de los 100 días del presidente Castillo, este quinto punto, denominado gas para todos, era el relanzamiento, la construcción del gasoducto surperuano. El sexto tema era el retorno seguro y oportuno a la educación presencial. Y este trabajo se ha venido desarrollando con una consulta a las familias y maestros de toda la comunidad peruana, ¿no?, para un plan de retorno seguro. Esto también se ha venido trabajando, haciendo la consulta necesaria. Y el último eje de los 100 primeros días de gobierno del presidente Pedro Castillo es la convocatoria a referéndum constituyente, ¿no?, en el cual se reconozca expresamente y se pueda garantizar los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda y el acceso a Internet. Dentro de estos 7 ejes, ¿cuánto se ha avanzado? Se ha polarizado aún más la población, existen mayores temores, dudas respecto al incremento del dólar o la disminución en este momento, que ha tenido puntos de disminución. Todo este comportamiento social, económico, lo vamos a desarrollar el día de hoy con nuestros invitados. Están el doctor Walter Salas Ranz, sociólogo, está el magíster Oscar Ordóñez, periodista y gestor de proyectos, y también va a estar con nosotros el doctor Carlos Leyton, ex ministro de Agricultura y también sociólogo y político. Bien, cada uno de nuestros invitados va a tener 20 minutos y ustedes como espectadores van a poder
hacer las preguntas correspondientes y dejarlo a través de nuestras redes. 20 minutos para el doctor Walter Salazar. Le damos la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo a los que conforman el panel de esta noche. Hay varias cosas que me interesa entender y me interesa saber de todo este tema hoy planteado. No me es fácil abordarlo en tanto que si es que no lo entendemos desde un inicio. Y esto para mí, este antes y este después, tiene implicancias desde el proceso electoral. Entonces, mucho se está hablando de algunos conceptos que vienen desde la política, desde la legitimidad, desde la gobernabilidad, etcétera, etcétera, pero creo que nos es muy importante e interesante además entender algunos conceptos. La primera vuelta, Pedro Castillo la ganó con cerca del 19% y su más cercana competidora, Keiko Fujimori, con cerca del 13%. Hay que tomar en cuenta esas dos cifras de la primera vuelta. Los que seguían a esto estaban en otro rango, pero en una suerte de escalerita. La segunda vuelta marca ya un distingo en el cual la diferencia entre el primero y el segundo más o menos llega a unos 40.000 votos. Y ahí la cosa podemos decir, se polariza y se pone de manifiesto una estrategia, tanto del partido ganador con Pedro Castillo, como de su más cercana opositora, en este caso Keiko Fujimori. Y aquí encontramos en esta segunda vuelta, a diferencia de la primera votación, un alineamiento en lo que podríamos decir los aliados políticos de Pedro Castillo, quienes se alinean con Pedro Castillo. Y del otro lado encontramos también aliados de una suerte de un antivoto. El resultado de todo esto es casi un tas-tas con 40.000 votos de diferencia, de acuerdo al último conteo que se hizo por parte del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE, que también en todo este tiempo de proceso hubo alargamientos, hubo muchas cosas de por medio que atrasaron una decisión final, y al final de cuentas siempre cualquier atraso genera dudas al respecto. Entonces, eso es una primera lectura en términos del proceso electoral con dos fases, con un primer y segundo resultado y con elementos que, digamos, lo desdibujan en términos de un resultado, de una legitimidad inicial. Un segundo punto que me parece interesante trabajar en este antes y después se refiere a los documentos para una elección. Y la ley exige presentar un plan de gobierno. Último, comenzar un poco a discutir las cosas y al qué poner o no poner, pero la cosa es que se presentó un plan de gobierno. Y ese es un documento referente. Hay una lectura obligada de ese documento, qué cosa es lo que ahí está planteado, pero también aparecen ya elegido Pedro Castillo, presidente, legitimado en ese sentido, documentos de gestión que me parecen sumamente importantes. Y el primer documento de gestión es el discurso del 28 de julio. Entonces, ahí todos fuimos espectadores de qué propuesta hizo. Un segundo documento es la presentación del gabinete por mandato constitucional en el mes de agosto, donde tenemos también un segundo documento referente. Y un tercer documento referente es la presentación del presupuesto 2022. Entonces, desde un plan de gobierno, un discurso presidencial, una presentación del gabinete y la propuesta del presupuesto 2022, vamos marcando ya los referentes de lo que va a ser una gestión. Hay un nuevo gabinete hoy
que tiene también la obligación, dentro de un mes que ya está corriendo, de nuevamente presentarse ante el Congreso, que evidenciaría, en todo caso, un cuarto documento de gestión. Entonces, ahí hay referentes para tomar en cuenta de lo que Lorena muy bien nos ha planteado, cuáles son estos ejes, qué tan cerca o lejos están estos ejes en función de lo que se quiere ver. Ahora, aquí tenemos que tomar en cuenta también algunos criterios que nos parecen muy importantes. Ya entrando, ya viendo, ya aterrizando las cosas. ¿Cuáles serían estos indicadores de una gestión desde la economía? Perdón, desde la economía. Aquí hay cuestiones de obligada atención que la coyuntura lo tiene como mandato. Uno es el tema de la salud a propósito de la pandemia, el otro es el tema del empleo, en una suerte de desempleo, de informalidad, de cómo ver este tema que es importante, y el tercero es la crisis del crecimiento en términos de una sostenibilidad. Entonces, la salud, el empleo y la crisis son tres indicadores de mucha atención en la gestión iniciada desde el 28 de julio por el presidente Castillo. Entonces, no hay manera de eludirlo, hay que afrontarlo. Lo más visible de esta suerte de atención a la salud está pues con las políticas de vacunación, ¿no? Todos los programas de vacunación y las estadísticas que nos van marcando, ya cuánto está llegando y cuántos se están vacunando, ampliando el espectro, y ya van varios millones en primera y en segunda dosis y todavía hay un camino por recorrer. Pero el otro tema que ha quedado en disimulo en todo caso es que la vacuna no aparece como una suerte de salvadora de la pandemia, sino que todavía hay un tema que venimos arrastrando de infraestructura, de equipamiento, de capacidades, de servicios, de logística en temas de salud. Y eso tiene que estar reflejado, obviamente, en un presupuesto para el 2022, que es el que está próximo a aprobarse y que se está, digamos, trabajando, ¿no? Entonces, ahí el asunto. El segundo tema importante es que la pandemia evidenció un desempleo, pero brutal, y evidenció una informalidad en todo lo que es el empleo. Entonces ya no hablamos de miles, ya comenzamos a hablar de millones de gentes involucradas en todo esto, que sintieron la pegada de toda una pandemia que ya va para su segundo año, de tal manera de que ahí el tema es ¿y ahora qué? Pero el efecto que arrastra todo esto es que ya desde muchos años atrás estamos en una política de crecimiento más o menos sostenible con sus altibajos, pero la cosa esta se cayó. Entonces, ¿cómo recuperamos economía? ¿Cómo generamos empleo? ¿Y cómo superamos temas de salud en términos de pandemia? Por lo tanto, aquí lo que me llama la atención es qué cosa hacer en el corto plazo, que es el tiempo del plazo de una gestión. 5 años. Entonces, la mirada tiene que ser inmediata y no tenemos que estar por ahora pensando en una mirada de mediano y largo plazo cuando los problemas nos agudizan hoy en día. Entonces, esto me lleva a dos cosas también en términos del análisis. La gestión pública. Estamos en este punto que es la lectura económica. Entonces, aquí hay dos cosas en la gestión pública: el gasto público y la inversión pública. Entonces, el presupuesto ha sido reestructurado a fuerza para generar un gasto público inmediato. ¿Correcto? Entonces, el gasto no tiene una suerte de acomodo o amortiguamiento en términos de la crisis. Necesitamos gastar inmediatamente, pero no tenemos lectura de inversión pública. ¿Correcto? No es igual
contratar gente para que arregle una vereda que dura 2, 3, 4 meses versus generar otro tipo de empleo mucho más sostenible. Lo que hemos venido escuchando es eso, un gasto público inmediato. Lo que hemos venido escuchando es plata para el bolsillo, 350 soles, para paliar la crisis. ¿Por qué? Porque tenemos un poco de sencillo en el bolsillo, puede ser esa la razón, o porque no se tiene capacidad de gestión de mirar algo más allá de esto. Entonces, ¿cuál es el criterio de la inversión pública que tiene que ir en paralelo en todo esto a propósito del inicio de una gestión con crisis, con desempleo y con una pandemia? Entonces, eso suena como palabras mayores, eso suena como que todavía no lo puedo decir, estoy priorizando algunas cosas, priorizo el gasto, pero no anuncio inversión. Entonces, no escuchamos el anuncio al menos de una inversión o qué se quiere proyectar para el 2022 para adelante, a sabiendas que hasta diciembre podemos manejarlo en coyuntura de crisis. ¿Correcto? Entonces, eso me preocupa. Me preocupa también que en el discurso del 28 del Premier, del presupuesto de la República, y supongo que el discurso que va a venir de la nueva Premier, no se hable de inversión privada. Lo privado se ha obviado, se desconoce, no se tiene dimensión de eso, en todo caso, cuando una regla muy simple de la economía supone hablar que un empleo se hace sostenible con inversión en ese sentido. El gasto público no genera un empleo sostenible y necesitamos empleos que generen ingresos, que generen impuestos, que dinamicen la economía, etcétera, etcétera, pero eso no lo vemos, no lo entendemos, no lo leemos en todo caso. No hay la intención de eso. El distractor aquí está en el tema político, pero no está el énfasis en el tema económico. Entonces, eso aparece como evidente, de tal manera de que el tema cómo lo vamos manejando. Ahora, por el tiempo que me queda, el otro concepto es los indicadores de una gestión política, que también Lorena nos ha marcado algunos indicadores. Bueno, aquí de lo que se trata es qué quieren hacer con una nueva constitución, entrando de lleno al tema que les preocupa. La constitución aparece como salvadora ¿de qué? ¿Cuál es el defecto de la actual constitución que no les permite hacer gestión de gobierno, gestión pública, que no les permite hacer inversión pública, gasto público, política de inversiones? No lo dicen, no se escucha. Lo único que se escucha es cambiar la constitución y cambiar. Lo que ansiamos escuchar es ¿para qué quiere cambiar y qué cosa quisiera cambiar de la Constitución? Creo que necesitamos entender eso, cómo es que se quiere hacer todo esto, ¿no? Y cuál es el efecto. Lo que pasa es de que nos entra en duda muchas cosas porque esta gestión no arranca en tiempo presente, sino que arrastra sus propias historias. No muestra, y hubo también ese problema en el periodo electoral de segunda fase antes de terminar esto, y cuál es el equipo de gobierno y quiénes son los que van a ser parte de todo esto. Hubo un mutis, digamos, evidente, cuando al final de cuentas se conoce cuál es la plana ministerial, y eso generó más de una sorpresa, empezando por el Premier. Entonces, a partir de ese equipo de gestión, siembra cualquier duda. Dudas de cercanía o de lejanías. La lejanía para mí es la lejanía política. La cercanía es el discurso político. Entonces, los dimes y diretes, que es cierto, que es falso, que no es así, es asá, se nubla todo este aspecto que permite al final de cuentas, de la noche a la mañana, aparentemente sorpresa, pero lo importante de todo esto es que ya aparece esto como consumado, es decir,
cambio de gabinete. Bueno, no cambiaron todos. Cambia el Premierato, que era la parte más cuestionada de todo esto, un ministro de Trabajo cuestionado por sus antecedentes, y de repente uno dice, bueno, ya cambiaron de gente, pero aparece también un ministro del Interior con otro tipo de vinculaciones, porque justamente paralelo a todo esto, en temas de gestión, en temas de gobernabilidad, en temas de legitimidad y en temas de credibilidad, aparece cuestionándose muchas cosas. De tal forma de que aquí nos llama mucho eso la atención y no nos genera certezas de cuál debe de ser el rumbo, ¿correcto? Como a Bellido le gustaba usar mucho en algunas partes de su discurso el quechua, nosotros pudiéramos decir, pues, de estas cosas ñatas, 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 ¿no? Entonces, no hay nada. Entonces, ¿qué nos queda todavía como leve esperanza, si es que esa palabra podemos un poco santificarla? ¿Qué cosa es lo que va a decir la Premier en la presentación nuevamente del gabinete ante el Congreso? Entonces, eso genera también otra posibilidad a lo que nos planteaba Lorena en el tiempo que queda. La segunda reforma agraria. La gran pregunta es si la entendieron bien la primera, en su fracaso, en su posibilidad, en su manejo, en su identidad, en lo que significó el gobierno de Velasco en una posibilidad reformista de todo esto. Lo que nunca se entendió de la reforma agraria o lo que nunca se entendió del gobierno de Velasco era su viada de pretender hacerlo más capitalista al país, pensaron que era otra cosa, ¿cierto? Hasta el mismo Héctor Béjar, cuando estuvo por ahí un poco diciendo cosas, soltó, no lo entendieron a Velasco tampoco. Y una segunda reforma agraria, ¿bajo qué criterio? ¿Cuál es hoy en día la punta de lanza de la agricultura nacional? ¿Acaso no es la agroexportación? Con productos nuevos agroexportables que está generando un buen rendimiento en la economía, claro. Ahora hablamos ya de mango, espárragos, arándanos, paltas, etcétera, lo que antiguamente teníamos otro tipo de productos. ¿Cómo es que todavía algunos creen pensar que una propuesta como el proyecto Majes debe ser dedicada a alfalfa para vacas y para leche? Cuando de repente otro debe ser el destino de esas cosas, porque el Estado es parte de esto, porque el Estado también pone plata en esto. Y ese es un tema que queda pendiente de años atrás. Y cuántas posibilidades se crearon a partir de ello, ¿no? Entonces, ¿qué vale? Ampliación de fronteras agrícolas, mejoramiento de sistemas, etcétera, etcétera. Creo que el concepto de segunda reforma agraria pasa por replantear un concepto que es clave, que es seguridad alimentaria en este país. ¿Correcto? Como válido es hablar, como lo creen, de segunda reforma agraria, también pudiéramos hablar del mar peruano, 3.000 kilómetros de costa, 200 más millas de mar territorial, pero el mar no lo vemos presente en nuestra mesa. ¿Por qué? Nadie dice nada al respecto. Entonces, ahí estaban hablando de cómo afectar esto por vía impuestos, generar más ingresos, etcétera, etcétera. El disimulo es creciente cuando a nivel internacional el precio de los commodities está subiendo y tiene un alza más o menos para unos 3, 4 años, que son momentos de subida. Y el tema de las inversiones bloqueado. Entonces, hacer caja también es posible con esas posibilidades, de tal manera de que el tema, como plantea Lorena, del retorno presencial o semipresencial en la educación. Entonces, todavía no hemos evaluado todas estas cosas, ya me queda un minuto, todas estas cosas como para poner en evidencia si hay un retorno o no. O al final de cuentas, para terminar con esto, la perorata de la constituyente y queremos otra cosa. Entonces, como alguna vez se dijo, y si me paso unos segundos me dispensan, el voto de confianza es válido en tanto de no negárselo, de darle el voto de confianza para que demuestren capacidad de gestión,
A partir de una capacidad de gestión es posible decir si es posible o no cambiar en una constitución, pero no poner de anticipado, quiero cambiar la constitución cuando no demuestra capacidad de gestión. Y me quedaron 10 segundos. Hasta aquí nomás. Muchas gracias, doctor Walter Salas, por su presentación, por ir explorando estos temas que estamos trabajando el día de hoy. Le recordamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras páginas oficiales. Estamos tratando el tema crisis e incertidumbre en 100 días de gobierno. ¿Cómo superarlo? Y eso es lo que estamos tratando de descifrar el día de hoy con nuestros panelistas. Bien, tras escuchar al doctor Walter Salas, es importante mencionar lo siguiente, que hoy se llevó a cabo el Consejo de Ministros, hubo la reunión durante horas en la mañana, y dentro de los acuerdos más importantes, anuncios que se han dado respecto a la salud, por ejemplo, el avance que se está teniendo con la vacunación y el cambio de horario para lo que se denomina el toque de queda, que va ahora de 2 a 4 de la mañana, y también la reunión que este viernes va a tener la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Así que se vienen algunas movidas en el ambiente político, justo en este marco de ir cumpliendo ya los 100 días. Y eso es lo que estamos también analizando. Por ello quiero presentar ahora al magíster Óscar Ordóñez Salazar, periodista y gestor de proyectos sociales. Magíster Óscar Ordóñez, un gusto tenerlo en Ventana Sanmartiniana. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Lorena, Eric, Carlos, el doctor Salas y todos los que nos acompañan en esta Ventana Sanmartiniana. Felicitarlos porque creo que en estos tiempos en los que está viviendo el país, pues es una obligación para los que hemos tenido la suerte de tener algo de formación académica y de interesarnos por los asuntos públicos del país, pues obligarnos a conversar un poco en voz baja, en voz media o en voz alta, y de esta manera tener la pretensión de generar una oferta de discursos que puedan ser captados de alguna manera por algunos sectores de la ciudadanía, ¿no? En estas coyunturas de crisis, de incertidumbre, de tiempos líquidos como los bautiza Bauman, siempre será importante escucharnos, ¿no? Entonces, por eso mis felicitaciones a la Universidad San Martín. Bueno, yo la verdad creo que lo primero que deberíamos hacer es poner en cuestión algunos factores críticos de la coyuntura actual, ¿no? Lo primero es preguntándonos, cuando hablamos de crisis de estos 100 días, que a rigor no son 100, son 80, ¿no? ¿De qué crisis estamos hablando? Cuando hablamos de incertidumbre en estos 80 días, ¿de qué tipo de incertidumbre estamos hablando? En ambos casos, al parecer, nos estamos refiriendo al ruido político y al juego político que se ha generado luego de la juramentación el 28 de julio de Pedro Castillo y Perú Libre. El ruido político que ha sido esencialmente producido por la conformación, sobre todo del primer gabinete ministerial liderado por Bellido. Porque la crisis y la incertidumbre política, económica y sanitaria que vivimos en el Perú
no tiene 80 ni 100 días, ¿no? La crisis económica, política y sanitaria seguramente que tiene indistintamente más o menos de 1000 días. Y eso es bueno siempre aclararlo, porque los peruanos, la mayoría, ¿no?, siempre nos quedamos con a veces apuntes un poco ahistóricos, ¿no? O sea, nuestra memoria no decanta mucho, no discrimina mucho, ¿no? Y entonces al final, pues, vivimos mucho y nos dejamos influir mucho por las etiquetas, ¿no? Entonces, al parecer, quienes han generado ruido político, pues son culpables y responsables de una crisis e incertidumbre de lo que nos está pasando, y lo que nos está pasando esconde varias cosas, ¿no? Y entonces allí yo les propongo discriminar siempre lo que es una crisis coyuntural como esta, ¿no?, llena y repleta de ruido y de juego político, de exceso de juego político, y de una crisis e incertidumbre más estructural, que no vienen de estos 80 o 100 días, sino que vienen un poco más atrás, y que obviamente corresponden al modelo de desarrollo por el que hemos optado, ¿no? Y también por el tema de las opciones de democracia representativa y desarrollo de mercado, que son, digamos, los pilares tanto políticos como económicos de este modelo, ¿no? Entonces, valdría la pena preguntarnos si detrás de esta crisis coyuntural, de este ruido político generado a partir del 28 de julio, ¿no?, cuánto de crisis y de incertidumbre estructural están asociadas a nuestro modelo de desarrollo, a que esta democracia representativa está viviendo en sus tiempos de ruptura, o está generando tiempos de ruptura, ¿no? Y obviamente también a las consistencias e inconsistencias que está generando el libre mercado, ¿no?, en nuestro país. Entonces yo creo que vale la pena hacer ese apunte para no pensar que la crisis solamente empieza hace 80 días y que las incertidumbres que coronan esta crisis también, ¿no? Eso me parece un primer punto que quisiera dejar sentado y planteado, ¿no? Un segundo asunto tiene que ver con las manifestaciones ya de esta crisis coyuntural, ¿no?, de este ruido político. Tenemos a un gobierno instalado con la desaprobación total del 50% de la ciudadanía, con una fragmentación social que polarizó, digamos, políticamente al país, que ahondó la brecha étnica, que envileció la deliberación política y que sembró miedo e incertidumbre ante la posible instalación de un comunismo arcaico y anacrónico, el comunismo más arcaico y anacrónico de todos, ¿no? O sea, esos fueron los elementos un poco que se pusieron también en la agenda electoral y que se arrastra hasta nuestros días, ¿no? Las manifestaciones de esta crisis yo las trabajaría en 3 niveles. La primera, las designaciones ministeriales con credenciales que fueron puestas rápidamente en tela de juicio,
Pero ahí hay algo que me parece muy interesante, porque quienes pusieron en tela de juicio, obviamente fueron los operadores del statu quo, ¿no? De los operadores del sistema, ¿no? Y a ningún ministro lo acusaron de corrupto, como era, por ejemplo, una constante antes del 28 de julio, ¿no? En los últimos años, en esta década, ¿no? Pero sí lo acusaron y lo denunciaron de extremista o de prosenderista, ¿no? Esa es una constatación simplemente, ¿no? A ningún ministro lo han denunciado por tráfico de influencias, pero sí por incapacidad o por ineficiencia, ¿no? Por no reunir las credenciales necesarias para ejercer o para liderar una gestión sectorial, ¿no? Entonces eso a mí me parece importante también, ¿no? Recordemos entonces que los cuestionamientos a los ministros ahora tienen otra matriz, ¿no? Ya no son, por lo menos hasta ahora, en estos 80 días, ¿no? No son el filo de coima, de corrupción, el que los ensombrece o pueden ensombrecer sus perfiles, sino más bien sus vinculaciones con el extremismo, con la radicalidad, ¿no? Con el prosenderismo, etc. Otra manifestación, por el lado obviamente de lo más visible en la agenda pública, era el alza del dólar y bueno, asociado a todas las cadenas de productos y servicios cuyos procesos de producción, de comercialización, de distribución tienen algún componente importado, ¿no? O algún componente altamente anclado a la moneda extranjera. Tenemos el caso del combustible, tenemos el caso del gas, tenemos el caso del pan, del pollo. Productos altamente sensibles, ¿no? en la microeconomía, en la economía familiar, ¿cierto? Y que obviamente tuvieron un alto impacto en una economía que además está estancada, que está recesada y que, bueno, ahora tiene algunos pronósticos favorables, ¿no? Un tercer elemento de esta crisis coyuntural, de todo este exceso de ruido político, es la agenda de confrontación y de desconfianza política, ¿no? Agenda de confrontación y desconfianza política manifiesta en el Parlamento, manifiesta en los grupos empresariales y de poder económico, manifiesta también en los medios de comunicación, ¿no? Esta vez, digamos que no ha habido un periodo de gracia con el gobierno. Generalmente, pues hay 100 días que es el periodo de gracia con el gobierno, ¿no? Dejar que se instale, que conozca un poco la hermenéutica de la gestión gubernamental desde el Ejecutivo, ¿no? Esto para que luego pueda operar, ¿no? Entonces, generalmente era un periodo de gracia esta etapa, cosa que no ha ocurrido por lo que ya sabemos, ¿no? Por lo accidentada del recuento electoral, de la proclamación. Recuerden, una semana antes antes del 28 de julio aún no teníamos al presidente proclamado, en fin, ¿no? Entonces, por el contrario, ¿no? Hubo una transferencia de gobierno, una transferencia de los activos y pasivos súper intensiva, ¿no? Una semana antes de la juramentación e inmediatamente después
vino el ajuste de cuentas, ¿no? El ajuste de cuentas con los operadores más relevantes del gobierno de turno, ¿no? Ajuste de cuentas por lo que decían o por lo que habían hecho antes del gobierno inclusive, ¿no? Yo creo que frente a esta manifestación de ruido, de juego político, de crisis coyuntural, vale la pena arriesgarme con identificar un elemento que para mí es crucial en estos días, ¿no? En los últimos 100 días. Las versiones más extremistas de la derecha y de la izquierda del Perú, las más brutas y las más achoradas, como periodísticamente esto han sido bautizadas, han ganado espacio en la escena nacional. Se han hecho cada vez más visibles. Han ganado tribuna y han ganado tribuna a partir de discursos básicos, a partir de discursos instintivos y confrontacionales, ¿no? Los ex almirantes más conservadores se sienten héroes más que congresistas. Los lobistas de siempre han cogido el disfraz ahora de corderitos de Dios. Los periodistas que se inmolaron por el fujimorismo proclamaron y siguen proclamando libertad absoluta o insurgencia. Y los izquierdosos encontraron en la nueva constituyente ahora el mejor escudo o la mejor consigna para tener armas con que pelear. En síntesis, tenemos que aceptar que no hay capacidad, ¿no? Que no tenemos en estos momentos, o desde ambos sectores, capacidad para gestionar los cambios sociales que siempre son demandados, ¿no? Por las mayorías o por los que no tienen voz, ¿no? Creo que ahí hay un tema que vale la pena dejarlo también constatado, ¿no? Que en ambos sectores extremos, tanto de la derecha como la izquierda, no se encuentran capacidades democráticas para liderar los cambios sociales necesarios y que son asignatura pendiente en el desarrollo territorial y humano. Una de las constataciones que a mí como comunicador me preocupa es qué tenemos de común como ciudadanía. O sea, ¿qué estamos compartiendo? El espacio público y el bien común se ha debilitado ostensiblemente. Como peruanos estamos compartiendo ya muy poco, cada vez menos. Cada vez menos también una visión de futuro. Solo compartimos y sufrimos cuando juega Perú. Y mañana tenemos materia para esto, ¿no? O solo compartimos cuando recordamos un hecho histórico en medio de un plato de comida y de repente un trago y paramos de contar. Nuestras identidades sociales están en salmuera. Nos hemos autoetnografiado, pero cada estrato o cada grupo desde un enfoque etnocentrista, ¿no? Nosotros tenemos la razón, los demás son ignorantes, ¿no? Nosotros
tenemos las manos limpias, los demás son corruptos. Nosotros somos realistas, prácticos, los otros son unos cojudignos. Nosotros sensatos, los demás fascistas. Nosotros somos leales, consecuentes, los otros solo unos caviares oportunistas. Dialogamos, bueno, es un eufemismo, esto de dialogamos, ¿no? Intercambiamos discursos con unas ganas de hacer irreconciliable nuestras diferencias, sin el menor esfuerzo por tolerar nuestras divergencias y mucho menos por hacer sostenible y competitiva nuestra diversidad cultural y nuestra diversidad social. Y eso a mí me parece muy delicado, ¿no? Muy delicado. Creo que la pregunta planteada en el webinar sí es importante y seguramente la seguiremos conversando. ¿Cómo superar esta crisis o incertidumbre coyuntural? Le agregaría yo. Y creo que de repente lo mejor que nos puede pasar es que tengamos que manejar la economía y la política con cuerdas separadas. No sé cómo vamos a hacer, y supongo que sobre esto conversaremos un poco, ¿no? Pero obviamente necesitamos cosas muy importantes como encargarle a alguien la reforma política, por ejemplo al Congreso, encargarle al Ejecutivo dos cositas que ayudarían mucho en su discurso y en su prédica: lucha anticorrupción y gestión de la brecha social a partir de la educación y de la salud, ¿no? Y yo creo que si lográsemos solo eso, y lográsemos recuperar un poco el centro, pero sin hacer más de lo mismo, pues podríamos ganar mucho en este espacio o en este excesivo y absurdo juego político en el que es el responsable muchas veces de las crisis y las incertidumbres. Bueno, ahí dejo. Muy bien, muchísimas gracias al magíster Óscar Ordóñez Salazar, también periodista y catedrático universitario. Vamos a invitar ahora al doctor Carlos Leyton Muñoz, también para que pueda analizar desde el punto de vista sociológico y político qué es lo que está sucediendo previo a los 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo, crisis, incertidumbre, que se ha presentado en este tiempo, y cómo superar esta situación para mantener determinada estabilidad política, social y económica. Doctor Carlos Leyton, buenas noches, bienvenido. Doctor, su audio, por favor. Doctor, ¿Sí? Carlos Leyton, su audio, ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a la Universidad San Martín de Porres por la oportunidad. Y a la distancia con Óscar, con Walter, que han estado presentes en las exposiciones anteriores, saludarlos, ¿no? Por lo menos vernos y saber que estamos caminando todavía en los caminos de hace mucho tiempo, pero con actores cada vez diferentes. Y quiero comenzar con este lado porque creo que hay algo que estamos sobreentendiendo en nuestros análisis y nuestras propuestas. Una cosa es hablar de la política y otra cosa es hablar de partidos políticos. Y yo creo que cuando hablamos de partidos políticos en el Perú, podemos decir que hay tantas debilidades en los políticos que muchas de las cosas que se han dicho, francamente,
les damos un valor como si fuesen partidos políticos añejos, con mucha cultura política y cosas por el estilo. Mira lo que ha pasado con el Partido Morado, que prácticamente de morado pasó a negro, y ahora están de luto todos los que lo formaron y lo pusieron de moda. O bien lo que está pasando con algunos otros partidos que han estado en la izquierda y que han tenido que juntarse para poder subsistir. La historia se repite, y en ese sentido yo creo que la política nos está llevando por un camino en el cual de alguna manera estamos obviando muchos hechos sociales que fueron los que marcaron el caminar del país en los últimos meses, en el último año. Cuando hablamos de reforma agraria y cuando hablamos de reforma de la Constitución, este gobierno prácticamente habla muy poco de esos temas, siendo el centro o el núcleo de lo que hizo que de algunos de estos representantes políticos que hoy día se proclaman mucho, han cambiado mucho y han dejado de tener vigencia, ¿no? Y están tratando de recobrarla a partir de estas cosas que estamos discutiendo, pero que de alguna manera nos han mostrado que lo que se planteaba en el mes de noviembre con los movimientos sociales, como la lucha política y las cuestiones que tienen que ver con la reforma agraria o la reforma de la Constitución, nueva Constitución, ¿para qué? Para que haya una mejor vigilancia social, para que haya una mejor presencia y enfrentar cosas como las que se han pasado. Es inaudito que en nuestro país, después de todo lo que ha pasado con Abimael Guzmán, ella se ha tenido solamente una semana o más, máximo 2, de notas periodísticas respecto de el actor de Sendero Luminoso. Y sin embargo, la pelea política entre el presidente de la República o lo que viene pasando con otro sector sigue siendo parte del escenario que creo que no queremos muchos de nosotros, y que más bien lo que deberíamos buscar es cómo solucionamos parte de ese problema. Creo que estamos pues en un momento en el cual hay que recuperar esta idea de que los partidos políticos no solamente deben ser para campañas electorales, tienen que haber campañas políticas. Y lo que no tenemos es que estamos confundiendo. La campaña electoral dura 3 a 5 meses, y ese es el tiempo que dura el partido político. En cambio, la campaña política tiene 20, 30 años. La formación de los partidos verdes o muchos de los partidos que hay en Europa son partidos que tienen desde la década del 50 o del 60. En todo caso, nosotros ya tenemos casi medio siglo caminado formando grupos, partidos políticos o teniendo unos ciertos liderazgos que luego desaparecen. ¿Qué ha sido de los líderes políticos que habían antes? Muchos de ellos pasaron simplemente por el tamiz de la cárcel, o pasaron por el tamiz de la justicia, y se han pasado pues al olvido, porque no queremos seguir teniendo ese tipo de dirigentes políticos. En todo caso, estamos pues frente a una situación que es cada vez más caótica, y que de alguna manera tanto Walter como Oscar han mencionado algunos hechos que los hemos tratado de centrar para poder seguir reflexionando sobre una situación como la que nos encontramos ahora. Y en ese sentido, creo que le estamos dando un peso muy importante a la comillas, abro comillas y lo planteo así, porque creo que no hay mucha discusión política. Lo que hay son temas personales y particulares. Si el señor A, B, C o D estuvo en tal institución y cometió algún delito y se lo permitieron, es porque no ha habido justicia. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que la justicia en el Perú tarda y muchas veces nunca llega. En todo caso, ese es parte de uno de los problemas más serios que tenemos que comenzar a reflexionar. No solamente que es un tema de reconstrucción de la Constitución para el tema del modelo económico, sino
básicamente para reconstruir sociedad. No olvidemos que gran parte de las constituciones han sido repensadas en función de las sociedades que se estaban construyendo o que se estaban formando. La primera, cuando el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, sobre eso comenzó ya a delinearse una forma de relación entre el individuo y la sociedad. Nosotros tenemos que comenzar a pensar ahora que es entre los individuos y las sociedades, porque eso lo podemos ver todos los días. No es una sola actitud, una sola forma de enfrentar los problemas sociales, y no son solamente unas respuestas que se pueden tener que dar. El Estado peruano es un Estado muy complejo y es un Estado que está todavía en ciernes, en formación. Y sobre esto yo quiero mencionar una cosa. No se trata de cambiar personas, se trata de cambiar todas las estructuras vistas. Gran parte de las discusiones sobre si tal o cual ministro vale la pena, bueno, tenemos que saber qué cosa va a hacer, que alguien lo deje hablar, que deje decir. Han habido tantos cambios de ministros, hablo por la experiencia que probablemente propia, pero también vemos que en los cambios lo que no cambiaba era la estructura social que había dentro de cada uno de los ministerios, y esa estructura hacía que las cosas no cambien, se mantengan tal y cuales han sido. Y en ese sentido, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos algunas críticas a lo que es el Estado, la forma en que el Estado está planteando las cosas en este momento. Muchas de estas cosas estamos personalizándolas y no estamos de repente considerándolas como que son parte del problema fundamental que tenemos que enfrentar en los próximos años. Y algunos quieren adelantar las cosas diciendo de que probablemente dentro de 3 o 4 años estaremos en una situación mucho más difícil que la que estamos ahora. Más difícil que ahora no la creo. Ya tenemos problemas bastante serios, como nos han mencionado tanto Walter como Oscar, y creo que lo que viene por delante es cómo se van a ir sellando algunos de estos problemas. Miren, hemos hablado sobre actividades económicas que son prioritarias en este momento, pero todavía seguimos siendo primario exportadores. Y eso nos va a ir llevando todavía de la mano largos años para ir cambiando estas cosas. La competitividad se está orientando ahora hacia otras latitudes, y lo que estamos encontrando es que cada vez menos nosotros como país, estamos produciendo más para que puedan comer otros y no coman nuestros propios ciudadanos. Y en ese sentido es que tenemos que comenzar a llamarnos la atención y comenzar a pensar un poco desde la perspectiva no solamente de lo que pasa en el caso de nuestro país, sino de lo que pasa en el contexto latinoamericano. Y mucho de eso es parte de lo que tenemos que comenzar a discutir y a pensar en el próximo quinquenio y en el próximo, lo que va de este siglo, en todo caso. Doctor Leyton, disculpe que le cortemos en este momento, a mitad del tiempo consignado, pero está programado para las 20 horas de hoy, 13 de octubre, un simulacro en el que todos debemos participar y tomar conciencia de lo que sucede en nuestro país, considerando que somos un país de alto riesgo. Y es por ello que hemos hecho este pequeño corte, esta pequeña pausa, simplemente para recordarles a ustedes, estimados espectadores, que siempre hay que tener lista nuestra mochila de emergencia, un plano, un croquis de la ubicación de los lugares seguros en nuestra vivienda, y si nos encontramos de repente en algún lugar concurrido también, lo primero que debemos observar son las zonas seguras. Participemos todos de estas actividades, de estos simulacros. Perú, Arequipa, es una zona de riesgo y es necesario tomar las medidas de prevención y la seguridad correspondiente. Eric. Así es, Lorena, entonces nos unimos al simulacro que se ha planificado para el Perú en esta hora, justamente las 20 horas de hoy, 13 de octubre. El único objetivo de los simulacros es que estemos preparados frente a cualquier eventualidad con respecto a los movimientos telúricos, y sobre todo en estos últimos días que la región Arequipa y las provincias han estado soportando
movimientos telúricos de menor intensidad, pero que se han registrado, ¿no?, de una forma prolongada y de manera consecutiva. Bien, entonces, como universidad somos parte también de poder trabajar en la seguridad de cada uno de nosotros y de todos los ciudadanos, y en INDECI nos dice que seguridad somos todos, defensa civil somos todos, y estamos trabajando en ese sentido. Muy bien, vamos a continuar con el trabajo, el análisis correspondiente del doctor Carlos Leyton Muñoz. 10 minutos todavía y un poco más de tiempo que le hemos asignado. Doctor, continuemos. Muchas gracias, Lorena. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor, correcto. Sí. Bueno, vale la oportunidad para que podamos hacer un paréntesis y decir una cosa. Yo creo que hay un tema que es fundamental. Hacer el simulacro es un tema que me parece que tiene un detrás, ¿no es cierto? Es generar la conciencia de que nos puede pasar esto. Estamos en un problema muy serio, y no solamente verlo desde la perspectiva de, como decía, etnocentrista, vernos nosotros mismos, sino verlo como el conjunto. Está pasando algo similar, los temblores en otras partes del mundo y los terremotos en otras partes del mundo, en la zona de Turquía, por ejemplo, lo que ha pasado en España con la erupción del volcán, lo que pueda estar pasando con las lluvias en otras partes del mundo, y nosotros todavía con las cosas los problemas telúricos. Sin embargo, nuestra población sigue actuando de espaldas a estas situaciones y sigue invadiendo terrenos que debieran ser protegidos por las autoridades. Lamentablemente, pues, nosotros tenemos autoridades que se hacen de la vista gorda, o bien con algún tipo de remilgo para poder hacer cumplir lo que está escrito en las normas y las leyes del país. Creo que vale la pena que no solamente hagamos un simulacro de esto, sino que los simulacros deben significar conciencia para la población, y que podamos enfrentar de una manera mucho más eficiente lo que pueda pasar, un terremoto, un cataclismo o una erupción volcánica o lo que fuese. En el caso de nuestro país, en muchos lugares es muy débil la constitución de las ciudades y de las infraestructuras, que harían que podamos tener un problema mucho más serio. Bueno, volviendo al tema anterior, la situación de la situación social y política del país. Un tema final que creo que hay que tomar en cuenta y que debe ser discutido también es el hecho de que muchos de los principales problemas son problemas que los venimos llevando hace muchos años. Y no solamente son problemas que han tenido o se han podido solucionar definitivamente, sino que más bien los hemos ido acumulando y los hemos ido generando cada vez de una mayor manera. En algunos casos con alguna infraestructura que nos vinculase de una mejor manera, pero que permitiese que el mercado siga fluyendo hacia un gran centralismo como es el mercado nacional. El mercado nacional está básicamente ubicado en la ciudad de Lima, en la capital del país, y que mueve muchas de esas cosas. Yo no creo que lo que pueda suceder en los próximos días, ni desde el Congreso, ni desde el Ejecutivo, del Legislativo, se pueda solucionar estos problemas, porque mucha de la discusión está en función de personas y no de los fenómenos y de los hechos sociales que debemos que enfrentar. Muchos de ustedes pueden estar pensando que estamos hablando de fulano de tal, con el sombrerito puesto, y que el otro, porque tiene la gorra militar todavía, como si ya debiera seguir. En todo caso, todos estos son temas que obligan de alguna manera, y por eso la felicitación a la San Martín de Porres, porque permite que exista un momento en el cual comencemos a pensar y comencemos a dialogar entre nosotros, porque esa es la gran ausencia. La ausencia de los diálogos académicos, de los diálogos interculturales, para poder solucionar los problemas que no solamente
son del momento, sino que trascienden esos momentos y que se van presentando cada vez más y más. Nuestras sociedades están cada vez más convulsivas, hay cada vez más violencia, hay cada vez más problemas que comienzan a aparecer y nosotros tenemos que comenzar a enfrentarlos de alguna manera cada día más y más. Bueno, con esto yo les agradezco por la invitación y espero que puedan tener el tiempo suficiente para continuar con los temas nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Leyton, por su exposición. Vamos con algunas preguntas que nos llegan por parte de nuestros seguidores a través de las redes sociales y también a través de la plataforma del webinar que estamos realizando vía Zoom. Bien, tenemos algunas preguntas, por ejemplo, para el doctor Walter Salas. Doctor Walter, tenemos una pregunta para usted. Ahí está el doctor Walter Salas. Nos consultan, doctor, directamente para el tema de Arequipa. Se dice mucho que Arequipa, el sur del país, es el que tiene el voto duro y el que ha llevado de alguna forma al gobierno el presidente Pedro Castillo. Esto a futuro, nos hacen la pregunta, ¿va a ser un tema de discusión? ¿Considera usted que a la larga esto se va a disipar con las decisiones que se vayan tomando? ¿Cuál cree que va a ser la relación del sur del país con el presidente Pedro Castillo en temas de aceptación, en temas de confianza? Usted sabe que siempre, cada cierto tiempo, se van haciendo encuestas sobre la aceptación que tiene el presidente. Bien, cada elección nos va dejando su propia huella en el tiempo y cada elección enriquece a su vez el análisis y permite poder hacer alguna prospección. A veces las prospecciones andan medias cojas cuando no hacemos una retrospectiva. Si coloreamos un poco la última elección, vamos a encontrar, como usted lo señala, un sur de Lima para acá con una coloración muy definida. Vamos a ponerle un color rojito, ¿correcto? Y si coloreamos el norte, con sus excepciones, tiene otra coloración. Ese ejercicio aparece bien sugerente en algunas cosas. ¿Por qué ese color rojo? ¿Por qué el sur apostó a una decisión política? ¿Y por qué el norte tiene otra definición política? Eso me suena muy claro, poniendo al margen a Lima en todo esto. El norte del Perú, en una estructura geopolítica, se encuentra mejor articulado e integrado. Desde la Panamericana y los puertos y todo lo que supone el norte, ha tenido siempre una mejor lectura. El sur no. Uno parte de Lima a Ica, hay una distancia en tiempos y en kilómetros, nazca una cosita pequeña y no para Sacamaná y Arequipa. ¿Qué lectura tenemos ahí? La distancia a Puno, Cusco, Tacna, Moquegua. El sur no tiene una lectura articulada ni integrada. Por eso, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, Carlos se recordará cuando se hablaba de la macrosur. Bueno, ¿cuál es el elemento que puede unificar a una macrosur? En una mirada hacia adentro y en una mirada nacional. Pues no había muchos elementos. Cuando se hablaba de la época de la regionalización, nadie quería juntarse con Arequipa y punto, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa muy interesante, producto de esta elección, producto de este resultado, y que nos da esa suerte de coloración. Estamos próximos, el próximo año, tenemos elecciones regionales y de gobiernos locales. Ya es evidente que ya se están preparando para tal cosa. Pero quisiera retomar un concepto señalado por Carlos cuando habla de la política y de los partidos políticos. Esto sobre la frase dicha de la crisis coyuntural y de la incertidumbre. Yo creo que el riesgo país empieza cuando
algunos políticos deciden entrar en política. Ese es el punto de quiebre de este país. Y estamos hablando del tiempo atrás que hoy día lo vemos como efecto. Cómo todo ese país con una política informal, subversiva, contestataria, sanguinaria, etcétera, etcétera, que tiene tan negra evidencia en la década de los 80 hasta comienzos de los 90, se corta eso a partir de la captura de Guzmán. Ahí es donde comienza una nueva lectura. ¿Se cayó todo esto con la captura de Guzmán? No. El pacto que se firma es decir, hasta aquí llegó la guerra, ahora tiene la opción de entrar en política. ¿Y qué cosa es lo que se ha ocurrido en los últimos años? Que hoy día lo comenzamos a releer. Probablemente nosotros desde las ciencias sociales nos ha sido un tema muy cotidiano en el tiempo, pero la gran cantidad de población este tema no lo miró, no lo olfateó, no lo vio, y hoy día se pone en evidencia y aparece como de repente exagerado, etcétera, etcétera. Pero la participación de toda esta parte en lectura política tiene sus evidencias. ¿Cuál es el sector más cercano ante esa posibilidad? El magisterio. ¿Cuándo aparece el magisterio en temas de organización gremial? El año 72, con Horacio Ceballos. Ese SUTE ya aparece histórico y aparece otra fracción del magisterio. Y hoy día, ahora, en agosto, al inicio de gestión, se forma una federación de educadores, de docentes, de profesores, con su nombre. Y hoy día, con sorpresa, veo en las redes al ministro de Educación, Gallardo, con un emblema, un gorro ahí arriba, de cuando fue presidente del colegio, y con el membrete de del nuevo partido político. Entonces, esto aparece como crónica ya de una evidencia política, para no decir de una muerte anunciada. Entonces, sí, como dice Carlos, ya hay un fondo político en todo esto. Como a veces se suele decir, venimos, hemos ganado y estamos para quedarnos. La gran pregunta es, ¿hay que arriesgar el país a esa posibilidad? Entonces el país necesita nuevamente enrumbar de una ruta que ya venía de tiempo atrás. Hay muchos elementos, la experiencia de Carlos en ese sentido es muy buena de todas las cosas. Seguimos siendo primario exportador, ha habido más agregados, pero todavía hay otros sectores en los cuales necesitan mucha más promoción, mucho más trabajo, etcétera, etcétera. Quedó trunca la ley de promoción de la diversificación productiva en la época de Ollantumala, quedó trunco. Entonces seguimos siendo un país primario exportador, seguimos siendo en muchas cosas muy dependientes de eso, palabrita que viene de muchas décadas atrás, pero necesitamos enrumbar al país. El manejo político hoy día se torna evidente, de tal manera de que lo que pretendió hacer Velasco con su reforma política tuvo después un espacio para la economía, de la reestructuración y del crecimiento. Y hoy día es el espacio de lo social. Pero el espacio de lo social, con inclusión y todo ello, tiene que ir reforzado con la política y con la economía. Creo que este es el momento de la integración de la política, de la economía y de lo social en el nuevo referente para adelante. Entonces, las dudas, termino con esto en un segundo, si me permiten, las dudas aparecen en la capacidad de poderlo gestar, de poderlo lograr. Perfecto, doctor Salas, muchas gracias por esa respuesta. Y dentro del marco de lo que usted ha mencionado respecto a la reforma agraria, la pregunta va dirigida para el doctor Carlos Leito, considerando que fue ministro de Agricultura, y la interrogante que nos alcanzan es la siguiente, ¿no? Dentro de los 100 días de plan de gobierno, los primeros 100 días de plan de gobierno, de gestión del presidente Pedro Castillo, se abordó 7 ejes. El tercero de ellos ha sido justamente el inicio, o es el inicio del proceso de la segunda reforma agraria. Y lo que plantean dentro de estos 100 días es concertar con los gobiernos regionales y municipalidades
¿no? La revisión y el acaparamiento y monopolios de tierras, además de promover la reserva de tierras para la pequeña y mediana empresa. Desde su punto de vista, ¿es posible una segunda reforma agraria? ¿En qué sentido y en qué medidas? Doctor, su audio, por favor. Lorena, ¿me escucha? Sí, ahora sí, sí, doctor. ¿Tu pregunta a mí? Sí. Bueno, yo creo que 100 días para más o menos 200 años de transiciones, de idas y vueltas, son muy pocos para poder lograr cambios sustantivos significativos. Esto no es una reforma agraria como cualquiera podría pensar, que se van a cambiar las cosas, se van a estatizar. Habrán algunos atisbos todavía, pero la inestabilidad, como lo hemos mencionado, no necesariamente va a ser un mecanismo que va a ayudar para que la política pueda suceder entrando, haya un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lo habíamos mencionado hace un momento. Yo creo que cuando logren consolidarse de alguna manera con ideas más o menos claras, eso permitirá de alguna forma que se puedan llevar adelante algunas de estas modificaciones. Mira, el Perú es un país muy diverso. Tiene costas, tiene sierra, tiene selva, tiene norte, centro y sur, y hacer en cada una de ellas reformas requiere pues de gobiernos con mucha más solidez que lo que hemos tenido hasta la fecha, tanto a nivel de los gobiernos regionales como los gobiernos locales. Y en ese sentido, muchos han preferido la salida más efectista de hacer obras de infraestructura que puedan ser visibles para todos y que eso haga que de alguna manera tengan mejores posibilidades, tanto para una futura reelección como para una posibilidad de continuar haciendo una gestión más o menos transparente o más o menos potable, para decirlo de alguna forma. Pero en todo caso, el problema es que la reforma agraria no va a prosperar en tanto sigamos pensando que si no tengamos un modelo político con construcción en el cual la participación ciudadana sea cada vez más eficiente. Se ha hablado de la ausencia del sector privado, pero 3 millones de familias están en el sector privado, en la agricultura familiar. En todo caso, no son Estado. Y por lo tanto, entonces, sí, pues, tiene que asumirse que esa connotación es importante para el desarrollo de la agricultura. El resto, poco a poco y de alguna manera, se irán transformando. No olvidemos que gran parte de esos agroexportadores ahora son pequeños o medianos agricultores, y muchos de ellos han salido de estas irrigaciones que ha hecho el Estado en Ica, en el norte del país, y ahora en el sur, que están tratando de hacerse con Pasto Grande, o bien con el caso de Majes, o lo que pase en el Valle de Tambo. Pero en todo caso, creo que el tema es que, como conversábamos hace un momento, el Estado debe tener una idea, una política muy clara y una alianza muy, muy estratégica con respecto de los que hacen la política en el país. ¿No? Muchas gracias. Gracias, doctor Leyton, por su participación. Vamos con otra pregunta para el magíster Óscar Ocampo. Bien, continuamos y estamos filtrando algunas interrogantes que nos van llegando y nos preguntan justamente sobre la realidad de Arequipa, y algo que se ha venido conversando muchísimo es el tema de las mineras. Hay que recordar que los alcaldes de Arequipa habían hecho
un pacto, un convenio, un tratado con el anterior premier, y con esta nueva premier parece que el diálogo todavía no se da, se ha reprogramado. Nos hacen esa consulta para el magíster Óscar Ordóñez. ¿Cómo él considera que va a ser la relación o la actitud de la nueva ministra Mirta Vázquez con el tema de los alcaldes y su solicitud del pedido de las regalías y de lo que ha pagado las mineras tanto Buenaventura como Cerro Verde? Bueno, eso no creo que cambie mucho, porque el ministro Franque ya ha dicho de que el tema, por ejemplo, de Tía María en Arequipa, sería absurdo insistir con él, y entonces, viniendo desde el sector economía, esto no es gratuito y no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera ya hay un marco de acción sobre el cual la nueva ministra tendrá que operar, lo cual pues nos obliga como ciudadanos a seguir a pie juntillas a veces algunas señales políticas o algunas consignas que se agotan en muchas razones, pero también en muchos pretextos y estereotipos, ¿no? Se agotan en muchas razones porque la historia de la minería en nuestro país, pues, no ha sido de la más saludable. No hemos tenido a unos operadores mineros comprometidos con los recursos sostenibles y sustentables, comprometidos con el desarrollo y las economías locales de sus áreas de influencia. Hemos tenido, por el contrario, operadores que ejercían su poder económico en base a una asimetría de información, ¿no? Donde los ciudadanos y las comunidades no podían competir, no podían dialogar, no podían negociar, ¿no? Y si lo podían hacer por algunos instrumentos político-administrativos de la legislación, pues lo hacían en inferioridad de condiciones, ¿no? Entonces yo creo que en función de esa línea, la ministra, pues debería establecer o buscar equidad en términos de simetría de información y fortalecer un poco la capacidad de negociación del Estado, ¿no? Aquí es importante decirles a estos grupos económicos que sí nos importan como actores también del desarrollo económico de las localidades, de las regiones y del territorio nacional, pero que obviamente tienen que tener un aporte sustantivo y significativo, que no pueden seguir explotando abusivamente, ¿no?, los recursos, que no pueden seguirse llenando las arcas en función del empobrecimiento del territorio, porque son recursos agotables, no son recursos que se vuelven a generar, ¿no?, pero que son recursos que hay que explotarlos, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer conciencia en la población, y que esa sería una tarea importante del Ejecutivo también, que son recursos que se agotan, que son recursos que tienen un precio y valor en el mercado global, ¿no?, y que son recursos que deben extraerse, ¿no? Ahora, en determinadas condiciones,
que sean también favorables para sus áreas de influencia y para el desarrollo territorial de las localidades y de esas áreas de influencia. Yo creo que buscar esa simetría, buscar ese fortalecimiento negociador del Estado será importante. Y hay buenos ejemplos, ¿no? Y hay buenos ejemplos en ese sentido, no se tiene que inventar la pólvora, pero yo creo que esa es una tarea ineludible. Lorena y Eric, como comuniqué a los organizadores, yo tengo que retirarme a las 8:30 de la noche, así que quiero pedirles mil disculpas, voy a tener que retirarme porque tengo un compromiso de una tarea similar a partir de las 8:30. Les agradezco mucho, un placer de haber nuevamente visto y conversado con Carlos y con el doctor Salas, y será hasta otra oportunidad. Muy amable y muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Nosotros también ya estamos cerrando este webinar y sin duda alguna debemos sacar las ideas principales que el día de hoy nuestros expositores nos han alcanzado. El gabinete Bellido, sin duda alguna, fue uno de los fue integrado por elementos radicales y que eso generó preocupación en la sociedad. Y es por eso que hubo también un comportamiento en cuanto al incremento del dólar, ¿no? Eso es lo que generalmente se genera, ¿no? Motiva el alza del dólar cuando existe incertidumbre política. Con estos cambios, ¿no? El dólar ha ido en descenso, existe cierta tranquilidad en la población, ¿no? Cierta tranquilidad en la población, sin embargo, aún preocupa el costo de vida que cada vez se eleva más y eso golpea sobre todo a los hogares, ¿no? Pobres de nuestro país. Y sin duda alguna también debemos tener en cuenta, y el gobierno de Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, debe tener en cuenta de que la inversión privada es el principal generador económico. Y al ser la inversión privada el principal generador económico, hace falta aperturar el diálogo y también generar confianza. Esperemos que esta situación cada día mejore en nuestro país y no sigamos incrementando la cifra de pobres extremos y de pobreza en nuestro país. Eric, nos vamos. Nos vamos, Lorena. Igualmente el agradecimiento para todos nuestros invitados el día de hoy y el agradecimiento para todas las personas que nos acompañan siempre con las transmisiones. Este material quedará en la página oficial de la universidad y en nuestro canal de YouTube. Hemos trabajado el tema crisis e incertidumbre en 100 días de gobierno, cómo superarlo, quedará para el análisis todavía los días que faltan para completarse este periodo. Señores, nos vamos, gracias por su compañía y hasta el próximo miércoles con otra edición de Ventana Sanmartiniana.